Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ajusta sus medidas a nivel global. Hoy anunció aranceles para varios países del mundo, aranceles recíprocos. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor, amigos? Muy buenas noches. Y Ecuador está así en esta lista con un arancel del 10% frente al 12% que nuestro país cobra a Estados Unidos. El gobierno nacional resalta que Ecuador está entre los países con las tarifas más bajas. Empiezan así las reacciones a esta medida, parte del plan Trump. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció aranceles de al menos el 10% sobre prácticamente todos los bienes que importa el país. Además, las tasas más altas de hasta el 49% para decenas de naciones que tienen déficits comerciales con el país norteamericano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que impondrá aranceles recíprocos a una lista de decenas de países, entre ellos Ecuador. Desde el Jardín de Rosas de la Casa Blanca en Washington, el mandatario dijo que entrarán en vigor aranceles de al menos el 10% sobre prácticamente todos los bienes que ingresan al país norteamericano desde el 5 de abril. Pero ven las cifras son tan desproporcionadas, son tan injustas. Al mismo tiempo estableceremos un arancel base mínimo del 10%. Esto será para otros países para ayudar a reconstruir nuestra economía y evitar trampas. Así como tasas más altas para decenas de países que tienen los mayores déficits comerciales, como es el caso de China con un 34% y la Unión Europea con un 20%, que iniciarán el 9 de abril. La Unión Europea es muy dura con sus comerciantes. Nos estafan, es muy triste verlo. Es tan patético. 39%, les vamos a cobrar el 20%. Además de Ecuador, otros países latinoamericanos como Brasil, Chile, Colombia, Perú y Argentina también enfrentarán la imposición del 10% en aranceles. Mientras que otros de la región estarán sujetos a aranceles más altos, como Venezuela, que pagará el 15% para exportar, y Nicaragua el 18%. En el listado no aparecen Canadá y México, los principales socios comerciales de Estados Unidos, que según informó la Casa Blanca, quedaron exentos de los aranceles recíprocos. Sin embargo, los dos países vecinos de Estados Unidos no se librarán del arancel del 25% anunciado por Trump para todos los automóviles fabricados en el extranjero. El presidente dijo en el denominado Día de la Liberación que está tomando esta postura para priorizar al país, porque según su gobierno, ha sido estafado por otras naciones con tasas arancelarias más altas para los productos estadounidenses o por países que exportan más de lo que importan de Estados Unidos. Sin embargo, analistas estiman que las medidas arancelarias podrían provocar que el costo de vida para los hogares del país suba en gran medida y la economía se ponga en recesión. Estefanía Vaca, Teleamazonas. Y el dólar cayó 1% respecto al euro y se registra turbulencia en los mercados tras el anuncio de aranceles de Donald Trump. Además, Canadá y México, pese a no estar en el listado de aranceles recíprocos, anunciaron medidas en represalia por los tributos a los automóviles. El inicio de una posible guerra comercial en todo el mundo iniciada por el presidente Donald Trump provocó reacciones. El dólar estadounidense cayó 1% con respecto al euro tras el anuncio de los aranceles recíprocos. Además, perdió terreno frente a otras divisas importantes, entre ellas la libra británica y el franco suizo. Y esta no ha sido la única reacción inmediata al anuncio. Las declaraciones de Trump generaron inquietud en los mercados bursátiles. Las bolsas de valores a nivel
nivel mundial han registrado caídas significativas. Las asiáticas fueron de las más afectadas. El índice Nikkei de Japón lideró las pérdidas con un retroceso del 4% al cierre de la jornada. En Wall Street, los principales índices abrieron con pérdidas de hasta el 5% y en Europa, en promedio, las bolsas cayeron alrededor de un 1,5%. Mientras la economía mundial empieza a registrar las primeras turbulencias, los líderes de las naciones afectadas también empezaron a reaccionar. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el jueves presentará un plan integral para diversificar sus exportaciones. Esto pese a que el país no fue incluido dentro de los aranceles recíprocos, pero sí en los de automóviles con el 25%. Mañana vamos a anunciar, es un programa integral lo que vamos a anunciar. No es un asunto de si tú me pones tarifas, yo te pongo tarifas. Nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otras de la industria automotriz. Mientras que el gobierno de Canadá aseguró que actuarán con propósito y con fuerza tras los aranceles. Para este jueves se esperan represalias también de la Unión Europea, China, Japón y Corea del Sur, naciones que se comprometieron a responder a Trump. Se espera que el Senado vote la noche de este miércoles sobre una medida para reprender la política de aranceles del mandatario estadounidense. Estefanía Vaca, Teleamazonas. Y en Ecuador, la Federación de Exportadores calificó la medida como uno de los mejores escenarios para el país. No obstante, afirman que será necesario medir en el tiempo los efectos globales de esta decisión. El gobierno también reaccionó. El cacao en grano, el camarón y el banano, que antes ingresaban con un 0% de arancel al mercado estadounidense, ahora pagarán un 10%. Esta medida es recibida por la Federación de Exportadores como uno de los mejores escenarios para el país, dado que hemos recibido una tarifa mínima que no nos pone en desventaja frente a otros productores que ingresan a ese mercado. Y hay que entender también que Estados Unidos también está teniendo una estrategia fuerte de querer importar o tratar de que grandes conglomerados industriales se instalen en Estados Unidos. Por su parte, Richard Salazar, director ejecutivo de Acor-Banec, si bien comparte este criterio, también señala que será necesario medir esta decisión en el tiempo. A partir de hoy a monitorear es la reacción de los consumidores, porque usted comprenderá que medidas como esta va a generar inflación interna. Esperemos y aspiramos que no se reduzca la demanda. Que en estos momentos, en el caso del banano, el mercado estadounidense representa un 12% de las exportaciones de este producto a nivel nacional. Y aquí la oportunidad para retomar nuevamente las conversaciones para un TLC. Es un tema también de decisión política, no solamente en el Ecuador, que existe la voluntad. Desde el 2020, de hecho, esto ha venido conversándose, se hizo un cierto adelanto, pero al final del día es una decisión también de los Estados Unidos. País donde anualmente exportamos el 25% del total de nuestros productos, lo que representa ingresos por más de 5.000 millones de dólares. Por lo que desde FedeExport también se llama a ver oportunidades dentro de este nuevo panorama geopolítico. Es decir, a otros países donde se les ha establecido un arancel inclusive superior. Vietnam está con el 47%, Finlandia, por ejemplo, el 36%, India el 26%, México está con el 25%. Siendo mercados que competían también con nuestros productos como el brócoli. Como parte de esta decisión, exportaciones no petroleras como las flores, que ya ingresaban con arancel del 6,8% a Estados Unidos, ahora pagarán el 16,8%, tarifa que nos sigue poniendo en la misma desventaja frente a países como Colombia. Frente a todo esto, el Ministerio de la Producción, en su cuenta de X, reaccionó y señaló que Ecuador está entre los países con menor tarifa arancelaria en el mercado estadounidense y que el gobierno nacional reafirma su compromiso de fortalecer las relaciones con nuestro principal socio comercial y abrir nuevas oportunidades. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Un tribunal de Brooklyn acusó a alias Fito de 7 cargos relacionados con narcotráfico. Con ello, el cabecilla de los choneros podría enfrentar una pena de cadena perpetua en Estados Unidos. Se trata de una acusación formal de 7 cargos realizada por una corte federal de Brooklyn en Estados Unidos. Así lo dio a conocer la Fiscalía del Gobierno norteamericano mediante este comunicado, en el cual se acusa a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, de conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para promover el tráfico de drogas, contrabando de armas de fuego desde los Estados Unidos y conspiración de compra de armas de fuego. Esta acción se realiza con el fin de mantener la búsqueda
y extradición del cabecilla de los choneros, sobre quien también se encuentra una alerta roja de la Interpol para su captura, que se extiende a 196 países. Sobre este tema, el ministro del Interior, John Reinberg, dio detalles, sobre todo, de cuál sería la pena que cumpliría alias Fito si es capturado por la justicia estadounidense. Va a ser extraditado, por supuesto, a Estados Unidos, que va a cumplir su tiempo allá. Como lo vieron, es un tiempo de 10 años a cadena perpetua. Así que eso fue lo que anunciaron. Esto demuestra de que esto que estamos viviendo es un delito transnacional. Este anuncio se da días después de la reunión que mantuvo el presidente de los Estados Unidos con el de Ecuador, en la que se trató temas de seguridad y otros. Es algo importante, como dije, es una conversación muy positiva, que no la tiene con todo el mundo. Fue una conversación informal, me pidió que lo mantenga de cierta manera privada. Desde enero del 2024, alias Fito se encuentra en Ecuador como prófugo tras huir de la cárcel regional de Guayaquil, donde permanecía recluido. Desde entonces, el gobierno de Ecuador ha puesto en marcha una recompensa de $1 millón para quienes aporten con información certera sobre el paradero de Macías Villamar. En este sentido, Inteligencia y la Policía Nacional ya tiene hipótesis. Una de ellas es que alias Fito, camuflándose entre los migrantes que diariamente cruzan por la selva del Darién, haya salido del país por vía terrestre para poder llegar hasta México, teoría que coincidiría con la relación que mantienen los choneros con el grupo aliado del cartel de Sinaloa. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Estados Unidos aprobó una posible venta de fusiles al Ecuador por más de $60 millones. Expertos en seguridad coinciden en que este armamento ha sido utilizado en grandes operaciones internacionales, por lo que ayudará a combatir al crimen organizado. Las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador se fortalecen. En las últimas horas, el gobierno estadounidense emitió este comunicado confirmando que aprobó una posible venta militar extranjera al gobierno de Ecuador en fusiles. El ministro del Interior confirmó esta noticia. Eso en muestra del apoyo que existe por parte de los Estados Unidos hacia el Ecuador, y esto se está realizando, y yo creo que en los próximos meses ya vamos a tener esos fusiles en manos de las Fuerzas Armadas. Textualmente se señala que Ecuador solicitó la compra de fusiles M4A1. También se incluirán cargadores MACPUL PMAG M4, manuales técnicos, capacitación y apoyo y otros elementos relacionados con la logística y el apoyo al programa. El costo total estimado es de $64 millones. Expertos en seguridad coinciden que esta probable venta de fusiles a Ecuador mejorará la capacidad de las Fuerzas Armadas a ejecutar operaciones militares contra el crimen organizado. ¿Pero qué tipo de armamento es? Lo positivo es que es un armamento que es utilizado en guerra, que ya ha sido comprobado que es útil y que al momento que es vendido a un tercer país significa que está en buenas condiciones. ¿Esta es una dotación para Fuerzas Armadas estrictamente o es una dotación, ¿no es cierto?, para la Policía Nacional? Este tema de armamento también implica un tema de cumplimiento de los acuerdos de cooperación que tenemos con Estados Unidos. Recordemos que tenemos acuerdos en el tema marino, aéreo, terrestre con la policía. Si este acuerdo se llega a concretar, Ecuador sería el segundo país de Sudamérica en utilizar este tipo de armamento. Salvo Colombia, cerca de 10 años tuvo el tema de asesoría, equipamiento, intervención de tropas norteamericanas. En el resto de países de la región no tenemos los niveles de violencia que tiene el Ecuador. Hay que cuestionarse si nuestra fuerza pública, sobre todo Fuerzas Armadas o Policía Nacional, va a tener la capacidad para el mantenimiento de municiones, repuestos en estos fusiles. Además de que cuántos fusiles llegarán al país, poco se sabe, pues el gobierno nacional no ha dado más detalles al respecto. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Juristas advierten riesgos si no se concreta la prórroga en funciones de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien terminará su periodo el próximo 8 de abril. La continuidad de investigaciones sería posible con base en la ampliación de funciones hasta que sea legalmente reemplazada. La decisión sobre una prórroga en funciones está únicamente a criterio de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y esto frente a la inacción de un Consejo de Participación Ciudadana que, envuelto en sus propios escándalos, ha dejado de lado un concurso como el de la máxima autoridad de fiscalía. Pero el escenario está allí. No hay reglamento ni concurso para avanzar y en este contexto la penalista Paulina Araujo cree que Diana Salazar debería prorrogarse en funciones, pues eso le daría estabilidad a los procesos y no pondría en juego casos de fuero. Está en juego nada más ni nada menos que casos que han sido evacuados, en los cuales se han logrado condenas a personas que tanto daño le han hecho al país,
se mantengan, investigaciones continúen, no se vean obviamente manipuladas. El periodo de Diana Salazar termina el próximo 8 de abril, no obstante la subrogación de funciones tampoco es algo que solucione los problemas de fondo. Para el abogado Roberto Calderón, la salida no pasa por empezar un concurso a la carrera o presionar a un consejo de participación ciudadana desde la política. Tampoco pues conviene para la ciudadanía que se lo haga de manera apresurada solamente por tratar de cumplir con ciertas conveniencias políticas. A veces por temas políticos se quiere hacer atropelladamente procesos o cambios que no son adecuados. Pues la política partidista con intereses de impunidad, las mafias enquistadas en la institucionalidad del país y las estructuras de corrupción han posado sus ojos en la Fiscalía General del Estado. Es un objetivo cooptar ese poder y un concurso atropellado podría ser óptimo para esos grupos. Las condiciones son bastante delicadas, porque con todo lo que hemos constatado que ha ocurrido en el Consejo de Participación Ciudadana, simple y llanamente hay desconfianza y miedo. Quienes están detrás de casos como Metástasis, Purga, Plaga, Pantalla, Independencia Judicial, Las Torres o el mismo caso Sobornos han apuntado por años a este próximo 8 de abril, pero no hay reemplazo aún. Y dejar en tela de duda o procesos que empiecen a tambalear, yo creo que es algo en este punto que el Ecuador no puede permitir. De ahí que si bien la prórroga es una opción, la continuidad es un camino. La decisión es personal y está en manos de la fiscal. Fausto Yepes, Teleamazonas. La misión de observación de la Unión Europea cuestiona la resolución del CNE que prohíbe el uso de celulares durante el sufragio. Además, pide que se garantice el derecho de los delegados de las organizaciones políticas a vigilar la segunda vuelta. Que se trata de un tema polémico que favorece nada más a una de las partes es la opinión que el jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea, José Antonio de Gabriel, tiene sobre la resolución que prohíbe el uso de celulares durante el sufragio. En entrevista con 24 horas, de Gabriel cuestionó que el CNE la emitiera en medio del proceso electoral y por pedido de uno de los candidatos. Es cierto que se han adoptado decisiones por parte del Consejo a medio camino, es decir, cuando el partido ya estaba comenzado, se han cambiado algunas normas que satisfacían a una parte de la contienda, pero no a la otra. Y que además la Constitución dice que las leyes electorales se tienen que hacer un año antes de que empiece el proceso electoral. Y más grave todavía, que ese cambio se lo quiera hacer a través de un reglamento, que es una norma que está en inferioridad a la ley y que no puede implementarse para establecer obligaciones, restringir derechos o imponer sanciones. Dice además que llama la atención que las supuestas amenazas no fueron denunciadas ante las autoridades competentes y en ello coincide la abogada María Dolores Miño. Para poder establecer una restricción al derecho a la libertad de expresión, el Consejo Nacional Electoral tenía que haber demostrado que existe una necesidad social imperiosa de hacerlo y no tenemos que confundirnos porque si bien todos los ciudadanos tenemos derecho al secreto del voto, esto no quiere decir que tenemos una obligación al secreto del voto. En todo caso, mientras la medida siga vigente, los 307 observadores internacionales estarán atentos a que se garantice el derecho que tienen las organizaciones políticas a vigilar la elección a través de sus delegados. Es imprescindible que se salvaguarde el derecho total de los delegados de los partidos a documentar con sus teléfonos móviles o con sus dispositivos electrónicos todos los elementos del proceso electoral. Sí a las actas, sí estar comunicando durante toda la jornada electoral con sus equipos centrales, para que si encuentran algún tipo de problema o de irregularidad puedan fundamentar. La última palabra la tendrá la Corte Constitucional luego de que el TCE solicitara su pronunciamiento por una posible vulneración de derechos que esperan llegue antes del 13 de abril. Lucía Clavijo, Teleamazonas. El presidente candidato Daniel Noboa desarrolló una agenda intensa en Bolívar y en Tungurahua, donde mantuvo reuniones con representantes de sectores indígenas, productivos y educativos. Durante los encuentros se establecieron propuestas para fortalecer el desarrollo en estas áreas. El presidente candidato Daniel Noboa arribó hasta el Coliseo Municipal de Guaranda, en donde le esperaron simpatizantes y adherentes.
Aquí se le hizo la entrega de un poncho y sombrero, atuendo característico de los pueblos indígenas, quienes dicen hoy darle su apoyo. Aquí estamos las bases, aquí estamos la gente que entendemos de la política y nosotros hemos decidido por nuestra propia cuenta, porque no tenemos ningún capataz. Si nuestro presidente de la CONAIE decidió por sí solo, no nos ha consultado a las bases. Además, mantuvo un conversatorio con representantes de diferentes sectores sociales, quienes manifestaron sus preocupaciones y necesidades. De ganar las elecciones, Noboa se comprometió en mejorar la situación de los bolivarenses. Nuestro país se merece algo mejor, ustedes se merecen algo mejor y por eso estamos trabajando incansablemente para darle lo mejor a cada familia ecuatoriana. Daniel Noboa continuó con su agenda en Guasipamba, en la comunidad Salazaca del cantón Pelileo, donde habló de proyectos para fortalecer la producción de aguacate, arándanos y mandarinas con mira a la exportación y planteó la ampliación de redes de consumo de agua potable y riego. Nosotros vamos a diseñar el Fondo de Desarrollo Hídrico con un capital inicial de $30 millones, el cual va a estar encargado a Inés Manzano para que pueda trabajar en conjunto. Posteriormente mantuvo un diálogo privado con estudiantes de la UniAndes, quienes le presentaron proyectos de posgrados y maestrías. Finalmente, Noboa se reunió con representantes del sector industrial, quienes apoyaron la candidatura y esperan que este sector pueda fortalecer su matriz productiva. Entonces yo creo que más que peticiones son mucho buscar esa continuidad. Así se cumplió con lo programado para la visita a estas dos provincias de la zona centro del país. Jonathan Quesada, Teleamazonas. Y la candidata presidencial Luisa González cumplió agenda en Guayaquil, comenzó actividades con una entrevista radial y luego participó en un encuentro con sus simpatizantes. En Guayaquil, la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, cumplió su 11º día de campaña. Pasadas las 13 horas del miércoles 2 de abril, la candidata participó de una entrevista radial donde mencionó parte de sus propuestas de trabajo. En mi caso es la justicia social, que es la salud, la educación, la seguridad, para que todos podamos hacer nuestras actividades. Además, indicó que la unidad forma parte del proyecto Luisa González, en donde vamos a participar todos los que querramos construir una patria en unidad. Horas más tarde, González se dirigió al barrio Cristo del Consuelo sur de Guayaquil para el denominado Encuentro Ciudadano. Desde una tarima, la candidata por la Revolución Ciudadana expresó palabras de orgullo y de unidad a sus simpatizantes. A lo que nadie le hace bajar la cara, porque tenemos orgullo de saber de dónde venimos, pero también a dónde vamos. En este evento, la candidata a la presidencia de Ecuador también destacó la unidad que mantiene con otras organizaciones políticas. Hemos logrado una gran unidad. Hemos logrado la unidad que nadie se imaginó que era posible lograrla y que la veníamos trabajando años atrás, años. De esta forma, la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, cerró su doble agenda en Guayaquil. Erika Vera, Teleamazonas. La Corte Constitucional ordenó al Ejecutivo cumplir con su sentencia en la que dispone crear una comisión interinstitucional para enfrentar la inseguridad. Sin embargo, la presidencia insiste en que la Corte no tiene atribuciones legales para definir políticas públicas en esta materia. La recién renovada Corte Constitucional y el Ejecutivo enfrentan su primer impasse. Los altos magistrados le ordenaron al presidente el pasado 21 de febrero crear una comisión interinstitucional para enfrentar la inseguridad que azota al país. La presidencia, a través de un pedido de ampliación y aclaración, cuestionó que la Corte se tome atribuciones que no le competen y dijo que su pedido era inejecutable. A través de este auto de ampliación y aclaración de fecha 27 de marzo, la Corte ratificó su decisión y le recordó al gobierno que sus sentencias son de inmediato cumplimiento y que tienen carácter definitivo e inapelable. No es la primera vez que la Corte ordena la creación de comisiones interinstitucionales. Lo que cambia en este caso es la labor que la Corte va a tener como una suerte de articuladora. Considero que la Corte eventualmente tuvo un exceso en la creación de esta comisión porque no es una comisión creada
por el sistema jurídico. A decir del constitucionalista Emilio Suárez, esta comisión repetiría las funciones que ya tiene el COSEPE, por lo que se crea una duplicidad, mientras que el Ejecutivo sostiene que la Corte no tiene atribuciones legales para definir políticas públicas en materia de seguridad. De allí que este martes presentó nuevamente un pedido de modulación de la sentencia, aunque la Corte ya negó un pedido inicial. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales te permite hacer este tipo de pedidos las veces que sean necesarias, cuando las medidas dispuestas por la Corte Constitucional no pueden ejecutarse. Otra cosa muy distinta es prácticamente decirle a la Corte: no voy a hacer esta comisión porque usted no tiene la potestad para pedirme que la conforme. Eso es un desacuerdo con la sentencia y, guste o desagrade al Ejecutivo, esa sentencia tiene que cumplirse. Si el presidente incumple con la disposición de la Corte, habrá sanciones, por lo que a criterio de los juristas deberá hacerlo lo más pronto posible. El Ejecutivo estaría incurriendo en un eventual incumplimiento y eso trae consecuencias. Puede imponer multas e inclusive llegar a la destitución del funcionario que no quiere cumplir. Así que el tiempo corre para que la comisión se cree y empiece a sesionar bajo la mirada de la Corte Constitucional. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y se cumplió un año desde que el IVA incrementó del 12% al 15%. La recaudación fiscal de 2024 aumentó en un 15% más que en el 2023 debido al aumento del IVA ese año. Según expertos tributarios, la medida ha cumplido su función recaudatoria y lo más responsable sería no disminuir este impuesto. Debido a la inseguridad, la violencia y el aumento del crimen organizado, en enero de 2024, el presidente Daniel Noboa, con apenas 2 meses de posesionado, propuso un alza al impuesto al valor agregado. Desde marzo se aprobó el IVA del 13%. No obstante, la ley da facultad al presidente de modificar la tarifa con el visto bueno del Ministerio de Economía. Y así es como para abril de 2024, este se fijó en 15% para enfrentar el conflicto armado interno. Ha cumplido su propósito, su único propósito, que era contribuir a la caja fiscal. Pues en 2023, cuando el IVA era del 12%, la recaudación fiscal fue de 8.441 millones de dólares. Y en 2024, ya con el 15% de IVA, desde abril, se recaudaron 9.647 millones de dólares. Es decir, luego del incremento del impuesto al valor agregado, la recaudación fiscal aumentó en más de 1.200 millones de dólares. Lo cual implica un crecimiento de la recaudación del IVA de aproximadamente 15% con relación al año 2023. Durante el 2025 el país, si las condiciones económicas se mantienen, va a recaudar 1.780 millones más de lo que se recaudaba cuando la tarifa era del 12% del IVA. El presidente Noboa podría bajar al 13% el IVA. No obstante, en diciembre de 2024 anunció que se mantendría en 15% para todo el 2025. Lo más responsable con las finanzas públicas de un país es no mover el régimen tributario. Y si usted comete el desacierto de bajar los impuestos indirectos, también debe saber que los precios nunca bajan. Mientras no resuelva ese problema del déficit en su presupuesto, muy difícilmente podrá reducir los impuestos, y si reduce esto, lo que probablemente va a buscar es financiarlo a través de otro impuesto. Sin embargo, para los expertos tributarios, ningún impuesto tendría la misma potencia recaudatoria que el IVA. Luego de elecciones, este sería un tema que se decidiría, pues el presidente candidato Noboa ha sido enfático en mantener esta medida, mientras la candidata Luisa González acordó con Pachacutic que en caso de ganar, bajaría este impuesto al 12% otra vez. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Más noticias. Durán, Milagro y Daule son algunos de los cantones del Guayas que permanecen inundados por las recientes lluvias. Según el INAMI, las fuertes precipitaciones seguirán hasta el 15 de abril. Tratando de esquivar los huecos que tiene la vía, aquella que ahora luce cubiertas de aguas lluvias, encontramos a Daniel Herrera, quien no tuvo otra alternativa salir en su motocicleta al necesitar medicinas para su hijo. Con el aguacerón que pegó anoche, está fatal ahorita.
Las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas provocaron que al menos 6 cantones de la provincia del Guayas estén completamente inundados. En el cantón Durán, decenas de familias se encuentran anegadas, pues las calles permanecen llenas de agua. Esto les impide realizar sus actividades normales. Cuando se llena, no podemos ni pasar ese tramito de ahí porque todo se llena. Entonces es un caos total. Fue fatal, a mí se me entró el agua, esto de aquí, el agua llegaba acá, la gente no podía pasar. En Milagro, al menos una veintena de viviendas se encuentran bajo el agua. Según la Secretaría Nacional de Riesgos, alrededor del 60% de este cantón está inundado. A esto se suman Juján, Yaguachi, Salitre y Daule, que también están afectados por las intensas precipitaciones y por el desbordamiento de sus ríos. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, más de 25.000 personas han sido afectadas en lo que va del año en la provincia del Guayas. A esto se suman las cerca de 7.000 viviendas afectadas y las 3 personas fallecidas. Según el INAMI, la provincia del Guayas registró los valores más altos de precipitaciones. Se ha registrado el 63.7% más, esto quiere decir más de la mitad. Hasta el momento lo que va a haber es la precipitación mucho más fuerte. Además, Boris Malavé, técnico del INAMI, menciona que las lluvias continuarán en los próximos días. Erika Vera, Teleamazonas. Y en Manabí las lluvias también causaron estragos. En el cantón Santa Ana las calles se convirtieron en ríos, dejando negocios afectados, viviendas inundadas y un cantón prácticamente paralizado. Así pasaron la noche los habitantes del cantón Santa Ana, en la provincia de Manabí. Tras soportar horas de intensa lluvia, las calles quedaron anegadas, las viviendas inundadas y el sistema de alcantarillado colapsó, impidiendo que el agua drene con normalidad. Muchos moradores tuvieron que improvisar con materiales para evitar que el agua ingresara a sus casas. El crecimiento de las quebradas Vizquije, Taina y Chamuncay provocaron el desbordamiento del río Portoviejo, agravando aún más la situación en varios sectores del cantón. En 2 horas y media de lluvia ya el cantón se encontraba inundado, alrededor de 8 a 10 calles y 2 ciudadelas inundadas. El 50% de la población de Santa Ana está afectada. Algunos comerciantes intentaban salvar su mercadería, mientras que más de 200 propietarios de locales comerciales ya reportan pérdidas económicas considerables. Todo se ha perdido, ahorita nosotros calculamos unos 10.000 dólares. Pero más allá del agua, la preocupación ahora es el lodo y los daños en los negocios y viviendas. El río Portoviejo ya se desbordó, afectando gravemente varias zonas del cantón. Hasta el momento se reportan múltiples daños materiales, mientras que los habitantes de Santa Ana intentan recuperarse y esperan que la lluvia dé tregua en las próximas horas. Macarena Larrea, Teleamazonas. Y en la provincia de El Oro, en el cantón Balsas, está en emergencia tras las lluvias registradas este miércoles. Sus calles quedaron bajo el agua luego del desbordamiento de la quebrada Santa Elena y San Roquito. Como se observa en las imágenes, la corriente arrasa todo a su paso, dejando 3 viviendas afectadas sin servicio de energía eléctrica y sin agua potable a todos sus habitantes, según reporte preliminar de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Los hogares ecuatorianos con solo 2 integrantes se incrementaron en los últimos años de acuerdo al último censo del INEC. Se trata de una nueva composición que ha llevado a modificar la tendencia de compra. La composición de los hogares ecuatorianos ha variado y se ha adaptado a nuevas necesidades y metas. En comparación con el 2010, las familias se han incrementado en un 36%, pero su tamaño promedio es más pequeño, pasando de 4 integrantes a 3. Los hogares con 2 personas son los que más incremento han tenido, pues en 2010 representaban un 15,9% del total. En 2022, de acuerdo al censo realizado por el INEC, alcanzan un 20,2%. Hemos disminuido tener hijos, disminuimos ese número de hogares. Y aumentan aquellos también que solo tienen una persona. Las cifras demuestran además un cambio de prioridades en la ciudadanía, pues mientras la tasa de natalidad va decreciendo, se ha incrementado el número de hogares que incluyen a una mascota como parte de sus miembros, pues 7,6 millones de perros y gatos residen en los hogares del país, es decir, en un 58,3%. De este número, un 68,6% de hogares optan por perros y un 31,4% por gatos. Hay un 41,7% que no tienen ni perros ni gatos. Eso no quiere decir que no tengan otras mascotas, solo se investigaron perros y gatos.
Los cambios en las familias ecuatorianas también han llevado a modificar las necesidades de compra, pues atravesamos un cambio generacional. Si bien el Ecuador no es un país envejecido, pues existe 1,5 millones de adultos mayores, de acuerdo a la empresa de investigación de mercado internacional Kantar, esta población tiende a gastar más en su salud y vitalidad, un rango etario que se preocupaba más por obtener bienes físicos frente a la población joven que se preocupa más por vivir el momento. Cuando tú analizabas los baby boomers, básicamente era un target que vivía con muchas carencias porque venían de guerras, entonces obviamente el tener bienes físicos resultaba ser su felicidad. Cuando tú ves los millennials y las generaciones Zetas, ellos ya no quieren tener bienes físicos, ellos quieren vivir experiencias. En cuanto a migración, de acuerdo a las cifras presentadas por el INEC, la población extranjera en el país representa un 2,5% del total, es decir, 2.3 veces más que en el 2010, alcanzando 425.000 ciudadanos. La población con más presencia es la venezolana con 231.000 y colombiana con 97.800. Daniela Valencia, Teleamazonas.